De productores autoconvocados continúa planificando nuevas medidas para difundir la problemática del sector agropecuario. El Estado tiene responsabilidad total sobre los efectos sociales, económicos y ambientales que se generan. Y la historia lo juzgará en nombre de nuestros hijos. El mundo de hoy es un reflejo del mundo de ayer. Es un hecho que para entender nuestra realidad hemos de investigar el pasado en pos de comprender el entorno que nos rodea. Uruguay es un país en el cual el campo, las actividades agropecuarias, tiene una gran importancia, siendo una parte importante de la economía y de la sociedad, que a día de hoy todavía tiene una gran relevancia mediática debido al conflicto de intereses que se llevan a cabo en este. Con nuestra investigación vamos a tratar de indagar en los antecedentes y los hechos que nos llevaron a este punto de la historia, analizando el contexto de las tierras uruguayas en las décadas previas a la mismísima creación del Estado uruguayo en 1830. La ciudad de Montevideo, fundada en 1724, comenzó a repartir las tierras de las que disponía entre sus primeros pobladores en función de lo redactado en la Ley de las Indias. Hacia 1728 se comienza a distribuir las estancias más alejadas sobre el arroyo Pando. Para las tierras destinadas a la procreación de ganado se las llamó suerte de estancia. Hoy en día, con alambrados, aguadas y pastoreos artificiales, vigilancia estricta y auxilio veterinario, los campos reciben en promedio una cabeza por hectárea, correspondiendo a 900 cabezas por estancia. En la suerte de estancia se producía no más de 90 cueros por año, cantidad bien insignificante. Además de la estancia, a los colonos se les concedía una chacra en zonas cercanas a Montevideo, por lo que podríamos decir que los pobladores tienen unos niveles de ingresos que les permitían un nivel de vida relativamente decoroso. Este hacendado se asentó en el medio rural, con su familia, propulsó la economía de la región y creó el mito del colonizador fuerte, rudo y solitario. Otra forma de propiedad era la constituida por latifundios que comenzarían a aparecer desde muy temprano. Su origen proviene de las concesiones, o mercedes como era llamado en la época, otorgadas por las autoridades tanto bonaerenses como montevideanas. Junto a esto comenzarían a aparecer los latifundios, los cuales nacerán a través de denuncias de tierras hechas por ocupantes ilegítimos que, basados en su influencia y poder económico, conseguían apropiarse de grandes extensiones de tierras sin conseguir el título ni cumplir con los requisitos previos. Comúnmente, el latifundista permanecía radicado en la ciudad. No trabajaba el campo ni lo poblaba, o levantaba algún rancho. Era un poseedor que administraba la tierra no para colonizar, sino para utilizarla como lugar de faena del ganado cimarrón que allí pastaba. En cuanto llegaba la primavera, el propietario enviaba un capataz que con sus respectivos trabajadores se trasladaban al campo para comenzar con la producción de cuero. En algunos casos, el propietario era un comerciante de la ciudad el cual se encargaba de vender los cueros obtenidos a su nombre. Los latifundios traían grandes problemas en la banda oriental. Entre ellos, los propietarios no contribuían al poblamiento de la campaña debido a su forma de explotación, la cual no requería gran volumen de mano de obra, y el hecho de que los propietarios eran ausentistas. Esto implicaba no colaborar para la definición de las fronteras frente al territorio portugués, no favorecer el desarrollo económico de la banda oriental, ya que se dedicaban a la vaquería, y provocar el fenómeno de la indefinición de la propiedad, causa principal de grandes litigios de la época. A raíz de todos estos problemas causados por el latifundismo, las autoridades idearon los proyectos llamados arreglos de campos, con el fin de solucionar la situación, sin mayor resultado. Entre estos proyectos se destaca el elaborado por el oficial militar español a cargo de representar a la corona hispánica durante el Tratado de Ildefonso de 1777, Félix Azara, con la colaboración de José Artigas en 1801, buscando un reparto más racional de las tierras, el poblamiento de la frontera y de la campaña general, y la eliminación de los factores de inseguridad. En el proyecto para el arreglo de los campos se dan una serie de reglas a seguir. Entre ellas se destaca el artículo primero, donde habla de dar libertad de tierras a los indios cristianos para evitar así su migración al territorio portugués. El segundo, que buscaba reducir a los infieles minuanes y charrúas. El tercero, que exigía edificar en los terrenos ocupados por los infieles y la construcción de capillas distantes entre sí de 16 a 20 leguas. Y el sexto, el cual establecía dar títulos de propiedad de las tierras que estén pobladas a aquellas personas que no tengan sus tierras bien pobladas, con la condición de vivir allí 5 años y tener las armas listas. El proyecto sigue con el séptimo artículo, que habla de anular las compras de tierras fraudulentas y la de aquellos que no hayan cumplido con las condiciones y repartirlas entre los pobres. El octavo artículo, admitir en todas partes a los portugueses que vengan voluntariamente. El décimo artículo, señalar las fronteras fijas en los títulos de tierra para evitar discusiones entre los latifundistas. Y el duodécimo artículo, exterminar a los perros cimarrones. A comienzos de la década de 1810, el gobernador de la Junta de Montevideo, Francisco Javier Elío, le declara la guerra a la Junta de Mayo.
considerada por el gobernador como ciudad rebelde por su postura independentista hacia la dominación hispánica. Frente a esta inminente guerra, el lío toma medidas en favor de sus tropas, las cuales tendrán en cuenta la campaña. Las principales mencionan los antipatrióticos, la obligación de dar asilo en caso de que las tropas necesiten de ello y la regularización de los títulos de propiedad. Todo el trámite burocrático que implicaba esto significaba un mayor ingreso para la financiación de las tropas. La campaña lidiaba desde ya tiempo con problemas como la indefinición de la frontera con territorio portugués, la actividad contrabandista y los intentos constantes de avance portugués por territorio oriental. Todo esto, sumado a los decretos de Lío, generaron un gran descontento hacia la Junta de Montevideo, sobre todo en los hacendados, los cuales eran dueños de grandes extensiones de las tierras productivas del territorio oriental. Las instrucciones del año 13 fueron el mandato que llevaron los diputados de la provincia oriental a la Asamblea Nacional General Constituyente de 1813 de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1813, la Junta de Buenos Aires decidió convocar a todos los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata para que enviaran representantes a una asamblea, para definir el tipo de gobierno del nuevo país. Un análisis sistemático del contenido de las instrucciones permite distinguir tres aspectos fundamentales. 1. La organización general de las provincias. 2. Los temas de interés general de las provincias que complementan y amplían las disposiciones anteriores. Y 3. Los problemas particulares de la provincia oriental. En el artículo primero de las instrucciones, impone a los diputados orientales proponer en la Asamblea General la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España es y debe ser totalmente disuelta. Anteriormente, la independencia ya se había abierto camino en el seno de los propios dirigentes porteños, y el segundo triunvirato se había erigido bajo el lema de independencia y constitución, pero razones de política internacional habían llevado a cambiar de actitud a los dirigentes porteños. Las instrucciones orientales aparecieron así, en este aspecto, como de un radicalismo inconveniente e inoportuno, y sin duda debieron gravitar en la decisión de no admitir en la Asamblea de los diputados artiguistas. Respecto a la forma de gobierno, las instrucciones propugnan el establecimiento de la República. En el aspecto económico se hallan propuestas de soluciones que complementan las fórmulas políticas del sistema federal, al punto que serían imposibles las últimas sin las bases de las primeras, y serían ciertamente inútiles las primeras si faltaran las últimas. Ninguna tasa o derecho se imponga sobre los artículos exportados de una provincia sobre los de otra, consagrando la libertad de comercio interprovincial. El conglomerado político de las Provincias Unidas debía ser también una unidad económica, a la que no podría dividirse con aduanas interiores que gravasen el tráfico o con trabas, pues estas podrían ser fiscales, como también administrativas o portuarias o policiales. El reglamento de tierra fue creado en 1815, que, con el acuerdo del alcalde provincial y don León Pérez, suscribió Artigas en purificación. En cuanto a su contenido, hay en el reglamento tres materias diferenciadas, aunque todas ya conectadas entre sí. La primera, una organización administrativa y judicial de la provincia. La segunda, un plan socioeconómico de distribución de tierras y fomento de la producción. Y la tercera, un programa de restablecimiento y de adecuadas garantías del orden interno. El arreglo general de la campaña quedaría a cargo de una red de autoridades y funcionarios que, comenzado por el cabildo gobernador, seguían en el alcalde provincial, los tres subtenientes de la provincia y por fin los necesarios jueces pedáneos que, tanto estos como aquel, podrían instituir en sus respectivas jurisdicciones. Se señalaba el ámbito geográfico de acción del alcalde y sus subtenientes, uno entre el río Uruguay y el río Negro, otro entre el río Negro y el río Xi, otro del Santa Lucía al mar, quedando el alcalde provincial con el que iba desde el Xi hasta el Santa Lucía. En orden de las competencias, el alcalde provincial, además de sus facultades ordinarias, quedaba autorizado para distribuir terrenos y velar sobre la tranquilidad del vecindario, siendo el juez inmediato. En todo lo concerniente al reglamento, siendo su tarea la de distribuir terrenos y propender a su fomento, y velar por la materia judicial como aplicador de la pena, el cabildo se reservaba facultades. También legitimaba las donaciones y atribuía las marcas. Las tierras consideradas disponibles resultaban de aplicar un criterio esencialmente político. Eran las de pertenencia de todos aquellos emigrados, malos europeos y peores americanos. La tierra de los enemigos era decomisionada, sin indemnización alguna. Sin embargo, debería distinguirse si se trataba de solteros o casados. De los primeros, todo era disponible. De los segundos, según el número de hijos, y para no perjudicar a estos, debía reservarse lo suficiente para el mantenimiento de su prole, siendo disponible el resto. Las repercusiones se delinean en torno a uno de sus principios rectores: prioridad para la necesaria recuperación del sector agropecuario, mediante el trabajo inmediato de los establecimientos abandonados y la multiplicación de las unidades productivas, subdividiendo la propiedad de los contrarrevolucionarios, terma y vacía, capaz de albergar en sus inmensas áreas la masa de desarrapados soldados revolucionarios, paisanos, gauchos, mestizos, indios venidos de lejanas tierras, negros y vecinos. La exaltación de aquellos infelices que habrían de ser los más privilegiados por su necesidad de redimir o por sacrificar acción a la causa frente al derecho de propiedad sobre tierras y ganado. En conclusión, esto permitió que las tierras volviesen a producir y dejen atrás el destrozo que les causó la guerra, revitalizando la economía y además ayudando a los infelices a salir de su miseria. Sin embargo, este reglamento y sus correspondientes efectos no perdurarían mucho,
y la invasión portuguesa en 1816 significaría la caída del artiguismo y con él el reglamento de tierras. A pesar de que las verdaderas repercusiones del reglamento solo llegan hasta 1816 por razones previamente mencionadas, las tierras actualmente uruguayas siguen siendo lugar de conflicto. Actualmente el sector agropecuario tiene un gran peso en las decisiones políticas por su aporte a la economía del país. Además, siguen existiendo dueños de grandes cantidades de tierras que se aprovechan de esto para influir en la política, tal como los hacendados hacían con las decisiones de Artigas durante la Revolución.